Libro del profeta Jeremías, el capítulo 6, verso 16. Esta es la porción bíblica que vamos a estar considerando en esta ocasión. Usted que trae Biblia, prenda su Biblia, porque allá muchos traen su iPad, traen la Biblia en su celular, pero usted que todavía tiene la disciplina de traer su Biblia, como la conocemos, encuadernada ahí, bien empastada, con papel tal vez muy fino, con papel no tan fino, abra su Biblia, Jeremías capítulo 6, verso 16. Lo leemos. Así dice Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Qué querrá decir eso? De sendas antiguas. ¿Cuál será el buen camino? Y andad por él y hallaréis descanso. Andad, ahí está un imperativo, por él. Y la promesa que Dios tiene dice: hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Vuelvo a leer esta porción de la palabra del Señor. Así dice Jehová: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron: no andaremos. Te doy gracias por este servicio especial y porque nos das la bendición de que estemos en casa contigo, adorando y glorificando tu nombre. Ha llegado el momento de la presentación del mensaje de tu palabra. Me pongo en tus manos para que tu gracia sea derramada en mí, que pongas la unción de tu Espíritu Santo en mi vida. Ayúdame y, Señor, concede que tu palabra traiga bendición. Ayúdame para hacer bendición, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Hemos leído al profeta Jeremías. La palabra profeta, y que están en el Antiguo Testamento y están en el Nuevo Testamento. La palabra profeta en el Antiguo Testamento en hebreo es Navi. Ese es el término en hebreo, Navi. Y en el Nuevo Testamento, que también hay profetas. Felipe tenía hijas profetisas, Ana era profetisa, y había algunos, Agabo era un profeta en el tiempo de Pablo y estaba en el equipo de Pablo. En el Nuevo Testamento en griego se le dice profetes. Así es de que en el Antiguo Testamento, en el hebreo es Navi, y en el Nuevo Testamento, en griego es profetes. Y tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, el profeta era alguien que Dios mandaba con un mensaje. El profeta era el representante de Dios. Entonces, si me permite, lo que significa la palabra profeta es alguien que habla en lugar de otro. Si me permite aterrizarlo así más concretamente, profeta es el que habla en lugar de Dios. Cuando alguien pone propias palabras de él y su sentir y lo que él alcanza a ver y lo que él cree que esa es palabra de hombres y no es palabra de Dios. Porque profeta, Navi y profetes significa, que es el mismo nombre, significa el que habla en lugar de otro, el que habla en lugar de Dios. Ahí mismo, en el libro de Jeremías, quiero que abra en el capítulo 1 y quiero que abra el verso 9. Jeremías capítulo 1, verso 9. Profetes, Navi, el que habla en lugar de otro, concretamente el que habla en lugar de Dios. Jeremías 1:9. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. En el tiempo de Jeremías había navis humanos, como lo era Jeremías, pero había profetas que no entregaban el mensaje de Dios, que no era palabra que Dios ponía en su boca. Y esto es impactante. 1:9 dice: he aquí, dice, yo pondré mis palabras en tu boca. Por eso, Navi significa el que habla en lugar de otro. Ese es un profeta. Hebreo es Navi. En el lenguaje que usted y yo hablamos español es profeta, el que profetiza, el que habla en lugar de otro, el que habla la palabra del Señor. Y me bendice esta declaración cuando Dios escoge en esta ocasión a Jeremías. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca, y me dijo Jehová: he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Y el mensaje que hoy tenemos
el que leímos, Jeremías va con un mensaje para sus contemporáneos, para el pueblo de Israel. Y dice: ustedes tienen que preguntar por los caminos, por las sendas antiguas. Tienen que pararse en ellos, tienen que caminar en los caminos del Señor, volverse a las sendas antiguas. ¿Qué querrá decir volverse a las sendas antiguas? ¿Será volverse a la antigua religión? ¿Querrá decir eso? No quiere decir eso. Algunos de ustedes tuvieron alguna religión antes de venir a la casa de Dios y antes de conocer la palabra de Dios en su mente, pero antes de recibir al autor de la palabra de Dios, a Cristo Jesús, en su corazón, y que hubo un cambio. Ya no empezaste o ya no viste a partir de ahí las cosas igual, ya no pensaste igual y ya no empezaste a sentir igual. ¿Por qué? Porque hubo un trato especial de Dios. Te arrepentiste, le dijiste a Dios: perdóname, y Dios hizo un cambio en tu vida de una forma muy especial, y tú lo experimentaste, sentiste que ya no eras el mismo y que no eras igual. A partir de ahí, alguien tal vez tenía una religión. Yo por eso les he dicho, cuando alguien tenga una religión, o si tienes una religión, o piensas que lo que aquí predicamos es competencias de religión y que te queremos quitar tu religión, no. Pero sí, la Biblia es muy contundente en el lenguaje del profeta Jeremías, este vocero de Dios, y que trae un mensaje de parte de Dios y está hablando en lugar de Dios para sus contemporáneos. Me refiero a Israel, me refiero a Judá, me refiero a los judíos. Él les dice: así dice Jehová, preguntad por las sendas antiguas, párense en los caminos del Señor, caminen en ellos. Y cuando caminen ustedes en los caminos de Jehová, habrá bendición. Y no quiere decir volverse a las sendas antiguas, no quiere decir volverse a la antigua religión. Si me permite, si hablamos del camino de Dios o de la senda de Dios, pudiéramos decir que empieza en la Biblia y que se puede referir a el camino que trazó desde el Sinaí, que se puede referir a la Torá. La palabra Torá es un término hebreo que nos referimos a la ley de Dios y que son los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Pudiéramos decir, ahí están los caminos de Dios y a eso se refiere. Pero voy más allá, se refiere a todo el Antiguo Testamento. Voy más allá, se refiere a todo el Nuevo Testamento. En una palabra, se refiere al camino que traza Dios en las Sagradas Escrituras, en el libro sagrado, en la Biblia. A eso se refiere el camino del Señor. Y no es cuestión de volverse a la antigua religión, es cuestión de volverse a la antigua fe. Dicho de esta manera, a la verdadera fe. Cuando yo voy a la Biblia, encuentro sobre la fe algo muy extraordinario, algo muy especial. Número 1, que existe la fe salvífica, o sea, la fe que te acerca a Dios. Y cuando te acerca a Dios y tú le dices a Dios: te doy mi vida, te doy mi corazón, me arrepiento, hay un cambio en tu vida. La fe salvífica dice de una forma muy contundente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, esto es un regalo de Dios, no por tus méritos y no por tus obras, para que no te gloríes. Es un regalo de parte de Dios. Es Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9. Entonces esa es la fe salvífica. Número 2, existe la fe como el don, la que te da esa capacidad de depender en Dios y de estar bajo la cobertura de Dios, y que al estar bajo la cobertura de Dios, la fe como don te da power, te da poder. Dicen algunos religiosos que nosotros, las Asambleas de Dios, nos creemos los del superpower, los del superpoder. Sí, porque la Biblia dice que cuando viene el don de fe, entonces dirás a este monte: quítate de aquí y échate a la mar. El hermano Rivera decía con mucha gracia que había una viejita que para ir al templo le estorbaba una montaña, y ese día el predicador habló y le dice: si tienes fe como un grano de mostaza, le dice a este monte: quítate y échate a la mar. Y dice el hermano que cuando regresaba la viejita, pues tenía que subir y bajar el monte. Se le quedó viendo a la montaña y dice: yo ya escuché esto. Y cerró sus ojos y le dijo: monte, te ordeno en el nombre de Jesús que te quites y te arrojes a la mar. Y abre los ojos. Y dice la viejita: sí, yo sabía que no te ibas a quitar. Entonces no tenía superpower, no tenía fe. Esa es la segunda fe, la fe que te da poder cuando estás bajo esa cobertura. Es un don que te permite creer en el poder infinito de Dios. Número 3, la fe como el fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, fe,
Ahí cuando habla de la fe se refiere a fidelidad. Esa es la tercera fe, como fidelidad. A eso se refiere de una forma muy especial. Fidelidad es después de que conociste al Señor, es estar parado en las sendas antiguas, es estar parados en los caminos que traza la Biblia, es que no te muevas ni a la izquierda ni a la derecha. Y es probable que alguien, cuando tú empezaste a venir aquí a este templo y que Dios empezó a tratar con la palabra y con la Biblia y a cambiar tu intelecto y a cambiar tu corazón y también a bendecir y afectar tu voluntad, y hiciste una decisión de entregarte al Señor, hubo un cambio, y los primeros que lo notaron es en tu casa, porque cambias el estilo del lenguaje, ya no te impacientas tan fácil, hay un cambio, y dejaste incluso vicios, y no te los quita el pastor, eso te los quita Dios. Y los amigos te dicen, desde que fuiste ahí te lavaron el cerebro, ya te cambiaron. Y alguien más osado le dice, ándale, que al cabo aquí no te ve el pastor. No, es que no es cuestión del pastor y no es cuestión del templo, es cuestión de un trato, es cuestión de un toque, es cuestión de la presencia de Dios en la mente y en el corazón de la persona. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Entonces, a partir de esa fe, fidelidad es la que te ayuda a guardarte y a permanecer en los caminos del Señor, aunque no haya ningún hermano que te vea. Entonces, esa es la cuarta de las fe. A esa clase de caminos, a esa clase de principios, a esa clase de valores es a los que hay que volverse en el Señor Jesucristo y buscarle y servirle. La siguiente fe que te quiero hablar y te quiero mencionar es aquella fe que está relacionado con lo que es la doctrina. Primera de Timoteo, el capítulo 4, el versículo 1. Si lo pueden poner en la pantalla, pueden ponerlo. Primera de Timoteo, capítulo 4, el versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán. ¿De qué? De la fe. Dejan las sendas antiguas, dejan los caminos verdaderos, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. ¡Ah, qué terrible! O sea que siempre, en todos los tiempos, han existido hombres que tratan de cambiar los caminos del Señor, las sendas antiguas, que tratan de actualizarlas. Y lo más seguro es que te vengan y te digan, es que yo no estoy cambiando el evangelio ni estoy cambiando las sendas antiguas, yo lo que te estoy ofreciendo es una fe más mejorada, más contextualizada, más actualizada. Es probable que te digan eso, probable que salgan con esas cosas. Entonces, aquí la cuestión de este aspecto de la fe es cuando estamos hablando de la doctrina. Hay una declaración que nosotros hacemos en relación a la Biblia. La Biblia es el único libro infalible en fe y conducta. Entonces, si me permite, fe es ortodoxia, fe es doctrina, conducta es praxis. Entonces, si me permite parafrasearlo, la Biblia es el único libro infalible en ortodoxia y en praxis. Esa es la declaración más contundente que tenemos acerca de la Biblia. La Biblia es el único libro infalible en fe y conducta. Cuando está la palabra fe ahí, se habla de toda la doctrina, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, y que el Antiguo no se contradice con el Nuevo no contradice al Antiguo Testamento, porque es la palabra de Dios. Vuelvo a leer este pensamiento, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros días algunos apostatarán de la fe. Apostatar es apartarse, es cambiar, es alejarse de la doctrina, de la verdad, escuchando espíritus engañadores y doctrina de demonios. Ahí lo enfatiza la fe como doctrina de una forma muy especial. La frase del pasaje que les leí: preguntad por los caminos de Dios, preguntad por las sendas antiguas, párate en ellos, camina en ellos. Quiero compartir el tema con ustedes. Sendas antiguas, sendas de bendición. Es lo que quiero compartir. Lo mejor que me ha pasado a mí es haber escuchado la palabra del Señor. Es creer que la Biblia es la palabra de Dios. Es ver el efecto y el cambio que trajo la palabra de Dios a mi mente. El efecto y el cambio que trajo la palabra de Dios a mi corazón. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.
en el sexenio pasado del presidente Felipe Calderón, presidente de la República, donde quiere poner en orden la cuestión de la violencia y el crimen organizado, y tratando de poner en orden, se desata una situación muy difícil en nuestro país. Y los entendidos sociólogos, políticos, educadores, maestros, dijeron que era cuestión de la educación, y dijeron también de una forma muy contundente que esto no cambiaría hasta que viniera la nueva generación con otra educación, con otra mentalidad, con otro perfil. Así lo dijeron. Sí. ¿Y la iglesia? ¿Dónde estamos? ¿Dónde nos quedamos? ¿Qué pasó? No es tanto responsabilidad de ellos. La verdad es que la responsabilidad más fuerte es de usted y es mía. Porque la Biblia dice en el lenguaje del Señor Jesucristo: vosotros sois la sal de la tierra. Pero algo pasó, que a lo mejor no estábamos nosotros bien parados en los caminos del Señor, y nuestra fe era enclenque y nuestra postura no estaba bien definida en cuanto a nuestra fe. Entonces algo sucedió y somos responsables. Lo más lamentable es que muchos de los que murieron o de los que ejecutaron, vaya la palabra, tenían nombres bíblicos. Y usted sabe que alguien que no es cristiano no le pone nombres bíblicos a sus hijos. Se llama Pedro, se llama tal vez Andrés, o tal vez se llama de otra manera, no pone nombres bíblicos. Pero muchos tenían nombres bíblicos y nombres no fáciles, lo que nos indica que nacieron en una cuna cristiana, pero que abandonaron las sendas antiguas. Muchos de ellos deben haber sido convertidos, abandonaron las sendas antiguas, lo que nos indica que a lo mejor no se convirtieron. Preguntad por los caminos del Señor, preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál es el verdadero camino? ¿Cuál es el correcto? Y si te apartaste, vuélvete a Él, acércate a Él. En el tiempo de Jeremías había nabis, pero falsos. El único que hablaba en lugar de Dios, porque es hablar en lugar de otro. Los otros hablaban en lugar de no sé quién, pero no eran profetas de Dios, no eran el mensaje de Dios. Y en el tiempo que Dios levantó a Jeremías, es el nabi el que habla en lugar de Dios. Y dice: y tocó mi vida a Jehová y me dijo: yo tocaré tu boca y pondré mi palabra en tu boca. Y eso es lo que vas a hablar en lugar mío. Y entonces al pueblo se le presenta y le dice: pregunten por los caminos de Jehová, pregunten por las sendas antiguas, párense en ellos y caminen. Las sendas antiguas son sendas de bendición, y son sendas que están trazadas en la santa palabra de Dios, que están trazadas en la Biblia. Escucha cuáles son los pasos que te llevan a disfrutar de la bendición del Señor. El primero de ellos, número 1, es de inteligentes investigar sobre las sendas antiguas. Preguntad por los caminos del Señor, preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuál es el verdadero camino? Preguntar es interesante. El preguntar no empobrece, el preguntar te enriquece. Es de sabios preguntar. Ir a la Biblia, y si no entiendes algo en la Biblia, ir con una autoridad en la Biblia, con un pastor, con un maestro, pero que esté bien definido en la palabra del Señor. Es mejor preguntar acerca de la palabra del Señor. Es mejor hacer preguntas sabias entre las corrientes de los diferentes caminos. Y cuando las personas toman un atajo o toman un camino equivocado, las personas se pueden perder. Hay un libro intitulado El Reino de Dios, y las personas que hablan de ese libro hoy lo están utilizando y están diciendo que Dios les va a entregar todas las cosas, que les va a entregar los poderes políticos, que les va a entregar hospitales, que les va a entregar todo bajo su control, riquezas. Los que están leyendo ese libro, así se llama el libro, El Reino, ¿sabe qué es lo que están haciendo? Están sacando de su contexto la palabra del Señor y están haciendo esas declaraciones. Es vivir el reino del milenio, que el reino del milenio tendrá lugar en esta tierra después de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero ellos, los que están haciendo esa declaración, no saben si son de la escuela
amileniarista, no saben si son de la escuela premileniarista o no saben si son de la escuela postmileniarista, porque son corrientes de doctrina, son sendas, son caminos y no saben dónde están parados. Leen el libro y creen que ya, y el libro así te dice: tienes que estar en todos los puestos políticos, tienes que conquistar, Dios te va a entregar el reino, Dios te va a entregar todas las cosas, vas a tener dominio, todo eso, y lo están enseñando. Pero esto no es nuevo. Cuando en el viejo continente o en Europa empezó a surgir la gente más ilustre, los cerebros más brillantes, y empezaron a decir: el reino milenario, y nos va a entregar Dios a la gente, a la raza de ojos azules, a la gente intelectual, a la gente brillante, nos va a entregar el reino y nos va a entregar todo. Y cuando iban empujando así, ¡pum!, se viene la Primera Guerra Mundial y el reino milenario, y no que iba a haber paz. Y apenas iban enderezando, ¡pum!, se viene la Segunda Guerra Mundial. Es que esto no es nuevo. Y ahora está ese libro intitulado El reino de los cielos, y están hablando del milenio ya en la actualidad. Eso se le nombra amileniarismo, espiritualizar las cosas. El milenio va a tener espacio, pero después del rapto de la iglesia, después de la semana de la gran tribulación y después de la segunda venida de Cristo Jesús. Ese es el orden escatológico de la doctrina. Dale un aplauso al Señor Jesucristo. Sea bendecido el nombre del Señor para siempre. El desafío para los hombres contemporáneos de Jeremías era que preguntaran por las sendas antiguas, por los caminos de Dios, que investigaran sobre las sendas antiguas, que se pararan en los caminos antiguos, en los caminos de Dios. Lo que inferimos entonces, que los contemporáneos de Jeremías no estaban parados en los caminos antiguos, en las sendas antiguas. Se lo compruebo. Dice que a Jeremías, por hablar eso que Dios le dijo: mira, tocaré tu vida y pondré mi mano sobre tu boca y vas a hablar en mi lugar, vas a entregar mi palabra. Por los mensajes que daba Jeremías: arrepiéntanse, vuélvanse a Dios, busquen los caminos de Dios. Por los mensajes que daba Jeremías. Una ocasión lo metieron en una cisterna donde ya no tenía agua, pero había mucho lodo. Y usted sabe que el agua estancada tiende a descomponerse y huele mal, y el lodo no se diga. Ahí lo metieron porque hablaba en nombre de Dios y hablaba la palabra de Dios. Lo metieron ahí en la cisterna. Y de comida, no vaya a pensar usted que le daban un sándwich con un jamoncito así rico, o con una lechuguita. No, le aventaban puro pan lamoso, porque hablaba la palabra de Dios. Zaret, si nos haces el favor de poner el libro de Jeremías capítulo 1, el verso 10, para que vea. El mensaje de Jeremías era de impacto. Tienes que hablar mi palabra, tienes que entregar mi palabra, aunque derribe, aunque tumbe, aunque arranque. Fíjate, después del verso 9, donde dice: voy a tocar tu boca con mi mano y voy a poner mi palabra y tú vas a hablar en mi lugar y lo que vas a hablar va a ser mío. Dice: y mira que te he puesto en este día sobre naciones. Y algunas ocasiones comento sobre todas las naciones donde fue profeta. Y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y para plantar. ¿Sí sabe usted que a Jeremías le decían el profeta llorón? Porque era el profeta llorón. El perfil de Jeremías es que tenía un corazón muy noble, muy tierno, un espíritu muy sensible, era introvertido, y el mensaje que le pone Dios era de juicio. Arrepiéntanse, viene el rey del norte y nos va a llevar esclavos. Permítame decir, Jeremías fue el profeta, Dios fue el Naví, el que entregaba la palabra de parte de Dios, fue el profeta preexilio. Incluso Jeremías fue el que le dijo al rey de su tiempo, cuando lo sacaron de la cisterna, le dijeron: va, hay palabra de Jehová. Si dice: viene el rey del norte y se los va a llevar esclavos por 70 años. Fue el profeta preexilio, entregaba los mensajes así, y un montón de profetas en contra de él, pero él tenía la convicción de que hablaba de parte de Dios. Y no hay cosa más desastrosa y más triste que tú estés entregando un mensaje de Dios y que la gente no lo reciba, pero luego todavía que te diga que lo que tú estás hablando no es de Dios, que no eres un profeta de Dios. Así se lo decían. Por eso era el profeta llorón. Pero Jeremías era tan humano como usted y yo. Una mañana se levanta
Y en su devocional va y le dice a Dios: ¿sabes qué? Nunca más me acordaré de ti. Palabras más, palabras menos. En el lenguaje mexicano le estaba diciendo: vamos a romper lanzas y yo me voy a olvidar de ti, me voy a ir al mundo. Nunca más me acordaré de ti. Le dijo, y una cosa más: nunca más volveré a hablar en tu nombre. Todo lo que hablo me sale mal, no lo creen, no lo reciben y me dicen que no viene de parte tuya y yo no veo que se cumpla nunca más. Pero Dios vino así de una forma tierna y dijo: con que sí, con que haciendo panchitos, con que haciendo esos papelitos. No me diga que usted y yo no le hacemos panchitos a veces a Dios. ¿Alguien no le ha hecho panchitos a Dios? Amén, hermanos. Y nos peleamos. Gracias a Dios que Él conoce nuestra condición y se acuerda de que somos polvo. Y le reclamamos, le hacemos panchitos: nunca más, olvídalo, se acabó. Y no vuelvo a hablar en tu nombre. Dijo Dios: con que sí, yo tengo el método adecuado. Le puso el fuego, el espíritu dentro, dice. Lo sentía que me quemaba, que me rededía. Dice, en todas partes. Le dijo a Dios: perdóname si sigo hablando en tu nombre. ¿Por qué estamos aquí en los caminos del Señor? Porque no nos ha dejado. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. Bendito sea el Señor. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade pobreza con ella. Pero la bendición de Jehová, si no la administras, si no eres buen mayordomo, te hace daño, te echa a perder. Un día Dios terminó su compromiso con el rey David. Y Dios le había dicho a David, cuando David quiso hacer un templo, le dijo: tú no puedes hacer templo. Tus manos están manchadas de sangre, has sido un hombre de guerra, has matado a mucha gente. Pero alguien que salga de tus lomos, alguien que salga de tu genética, alguien que salga de tu ADN, es el que me va a hacer templo. Y David tuvo muchos hijos con algunas mujeres, pero el que Dios escogió se llamaba Salomón. Y cuando Salomón fue ungido, me imagino que deben haber tomado aquel cuerno de aquel carnero con aquel aceite especial y debieron haber venido con Salomón y derramaron el aceite sobre Salomón. Y cuando Salomón siente que es ungido, porque a todos nos gusta ser grandes, estar en las pantallas, tener los reflectores sobre nosotros, a Salomón le dio miedo. Y en la noche se presentó al Señor y dijo: ¿sabes una cosa? Esto está muy pesado, el paquete está muy grande. Esto está muy difícil. Una ocasión yo dejé correr mi nombre para la superintendencia adjunta y cuando ya salí electo me sentía como un niño de 8 años y solamente me dije: pero ¿para qué carambas me ando metiendo en estos borlotes? Sentí que el peso cayó sobre mí, sentí así que hasta me fui para abajo como una tonelada, me sentí mal. ¿Para qué me ando metiendo en eso? Y Salomón así se sintió y fue con Dios y le dijo: solo te pido un favor, échame la mano, dame sabiduría para gobernar. No le pidió carros, no le pidió millones de pesos, no, dame solamente sabiduría para gobernar. Pero por cuanto solo pidió eso, fue el hombre más sabio de todos los tiempos, el hombre más inteligente, el hombre más, habían los dones, estaban los dones en él, pero le vino una multiplicación de riquezas enorme como ningún rey. Pero como tenía mucho dinero, pues podía tener todo lo que quería. Hizo un templo que no batalló, todo lo que hacía era hacer trueques, hacer negociaciones, con Tiro, con todos hacía negociaciones y sacar de las arcas, y mandó a hacer el templo más lujoso, la casa más lujosa. Y alguien no sabe administrar a veces la bendición del Señor y el dinero le hizo daño. También pudo tener 1000 mujeres y yo no sé cómo le hacía con las 1000 suegras. Mil mujeres y no todas las pudo haber querido por igual, pero a todas les compartió de lo que Dios le había dado en lo material. Pero algunas de ellas tenían dioses extraños y lo echaron a perder, se torció su corazón. Se torció. Y al final, cuando pasan los años y que él se salió de la cobertura y que no supo administrar la bendición del Señor y la prosperidad del Señor, cuando no supo administrarla,
él hace unas declaraciones muy especiales que yo quiero que leamos. Hermanos, mire que Dios nos ama. Y yo creo yo no predico la teología de la prosperidad como la predican otros, pero yo creo que cuando uno se para firme en los caminos del Señor, viene el bienestar de la salud, viene el bienestar en el crecimiento espiritual y viene el bienestar material, no como lo predican otros, viene el bienestar. Pero usted puede decir: pastor, ¿y por qué algunos estamos en la chilla? ¿Qué es la chilla? Pues es que no tienes nada, es un modismo. O también, como alguien dijo, no tiene ni que caerse muerto. Se está hablando que no tiene ni un petate en lo que dormían antes nuestros antepasados y en los que yo dormí por algún tiempo. No tienen en qué caerse muerto. ¿Por qué alguno no nos prospera? Pues porque Dios sabe que te va a hacer daño, que te vas a ir al mundial, que te va a pasar lo que Salomón. Pero vamos a leer lo que pasó. Dejó las sendas de Dios, dejó el camino de Dios, se fue por las sendas antiguas. Quiero que vayamos a leer la palabra del Señor. El consejo que da Salomón. Incluso cuando Salomón va con los muchachos, le dice: alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia. Y anda, dice, en los caminos de tus ojos. Permítame decir, anda en los atajos de tus ojos, en los caminos que a ti te parecen correctos. Anda en ellos conforme te lo dicte tu corazón, pero sabe que sobre todas estas cosas te va a juzgar Dios. Un día te va a llamar a su presencia. Y luego el consejo práctico: mejor acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y los años en los cuales digas: no tengo en ellos contentamiento. Quiero invitarlo para que leamos en el libro de Eclesiastés, para que vea al final de la vida la evaluación que hace Salomón sobre el camino que equivocado, los atajos equivocados. Dejó el de Dios y tomó atajos equivocados, caminos equivocados. Libro de Eclesiastés, el capítulo 12, el verso 8. Zaret, si nos haces el favor de irlos poniendo. Eclesiastés 12:8, y vamos a leer hasta el 11. Vanidad de vanidades, dijo el predicador. Todo es vanidad. Las riquezas, dice, son vanidad. Las mujeres son vanidad, así lo dijo. Y cuando más sabio fue el predicador, siguiente versículo, y cuando más sabio fue el predicador, tanto más enseñó sabiduría al pueblo. E hizo escuchar, e hizo escudriñar, y compuso 3,000 proverbios. Y sus cánticos fueron 1,005. Procuró el predicador hallar palabras agradables y escribir rectamente palabra de verdad. Las palabras de los sabios son como aguijones, como clavos hincados. Son las de los maestros en la congregación dada por un pastor. Y luego de ahí, si quieren, nos vamos a parte del versículo 14. El fin de todo el discurso oído es teme a Dios, guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Teme a Dios y guarda las sendas antiguas, es una palabra, porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con todas las cosas encubiertas, sean buenas o sean malas. Así terminó diciendo Salomón. Por eso el desafío de Jeremías dice: lo mejor que te ha sucedido es que Dios ha llegado a tu vida. Es que la palabra de Dios bendijo tu mente y entendiste que deberías de entregarle tu vida al Señor. Es lo mejor. Mantente ahí, guárdate ahí. Estamos bien, estamos bendecidos. Hermano, Dios nos ha dado nada más los que tenemos capacidad de administrar. Si nos dieran las riquezas que tiene Salomón, quién sabe qué locura se haríamos, quién sabe cuánto daño haríamos. Haríamos mucho daño. Pero Dios nos da nada más. Y a Salomón le hizo daño. El hombre más sabio, el que le dijo un día a Dios: tengo mucho miedo, esto está muy pesado, este paquete está muy grande, esto está demasiado, los zapatos de mi viejo, de mi papá, me quedan grandes, está muy pesado esto, solo dame sabiduría para gobernar. Y por cuanto no pidió nada más, dice, Dios lo honró, pero le hizo mal. No sabía Dios, sí sabía Dios, pero sabía que al final se iba a enderezar y se iba a arrepentir y iba a volverse a las sendas antiguas. Hay personas que dejaron los caminos del Señor y no han vuelto a Dios. Pero bendito sea el nombre del Señor, que usted y yo, en medio de las buenas, en medio de las malas, en medio de todas las cosas, en medio de trastabillos, de tropezones, estamos en la casa del Señor
Y Dios sabe que le amamos y que estamos dando nuestra mejor batalla. Y Dios sabe que nuestro deseo es agradar y servirle. Dale un aplauso al Señor. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Escucha, ¿cuáles son los pasos que te llevan a disfrutar de la bendición del Señor? Sendas antiguas, sendas de bendición. Número 2, los que son de Dios caminan en las sendas antiguas. Paraos en los caminos y andad por él. Y esto es lo más agradable, lo más maravilloso. Estar en la casa del Señor, estar en sus caminos, es lo más agradable. No debes detenerte, no debes desfasarte, no debes mirar atrás. Jesucristo, a los que le querían seguir, porque un día llegaron 3 que querían seguir a Jesús, y yo un día prediqué ese mensaje, otro que quiere seguir a Jesús, pero nada más querían seguir a Jesús, querían estar en sus caminos. Y a uno de ellos le dijo: mira, el camino de la santidad y el camino de Dios es un camino de bendición, pero es un camino de compromiso. Y cualquiera que poniendo su mano en el arado y mira hacia atrás, no es apto para el reino de los cielos. No mires atrás, hay que mirar siempre adelante. No hay que dejar la verdad, no hay que dejar la Biblia, hay que pararse en la Biblia, hay que comparar la Biblia, hay que leer la Biblia, hay que practicar la Biblia, hay que meditar la Biblia. Algunos de los hombres que trataron de salirse del orden de los caminos que traza Dios, de la voluntad de Dios, de lo que dice la Biblia, no les fue muy bien. Quiero que veamos el siguiente pasaje. Saret, si nos haces el favor de poner Levíticos capítulo 10 versos 1 y 2, lo que le pasó a Nadab y a Abiú. Ofrecieron un día algo que a Dios no le agradó. Libro de Levíticos, o Levítico capítulo 10 verso 1 y 2. Nadab y Abiú eran hijos de la familia sacerdotal, eran hijos de Aarón, pertenecían al linaje sacerdotal. Tomaron cada uno su incensario, pertenecían al sacerdocio, pertenecían a las actividades del sacerdocio, y pusieron en ellos fuego, y sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Y salió fuego del altar de Jehová y los quemó, y murieron delante de Jehová. Es que en el altar de Jehová Dios había dicho que el fuego debería de prenderse desde que se hacía o cuando lo transportaban, y siempre debería estar prendido, siempre. Y había la indicación de quién lo debería prender. Y parece una cosa sencilla. Parece una cosa sencilla. Es como cuando tienes una estufa eléctrica, o cuando tenías una estufa así que había que prender el cerillo y prenderle, le abrías al gas y prendía. O cuando tenías el piloto, nada más le abrías y prendía, pero prendías primero el piloto. Y cuando salieron las estufas eléctricas, pues sacabas el cerillo y le prendías y nada más y no prendía. Pues esto no sirve, y algunos fueron a querer regresarlas porque pensaban que no servían las estufas. No, el mecanismo era otro. Pero Dios dijo ahí, el fuego lo deben prender este equipo, este grupo, estas personas, y nadie puede llegar a dar fuego. Y ellos pusieron sus incensarios, estaban en el servicio de la adoración, pero prendieron ahí fuego y llevaban fuego extraño. Y cuando se acercan al altar, no vayas a pensar que le echaron gasolina o pólvora. ¡Fum! Salieron las llamas y los quemaron. Es que Dios dijo: esto yo lo establecí y no es un capricho mío. Lo mío se respeta y se guarda. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Los caminos de Dios hay que respetarlos, hay que guardarlos. Pregunta por ellos, párate en ellos y nunca te va a ir mal, te va a ir siempre bien. Son caminos de bendición. Por eso, sendas antiguas, sendas de bendición. Entre todas las decisiones que usted y yo hemos hecho en la vida, la más trascendente, la más relevante, la de bendición, es habernos acercado al Señor y decirle: quiero estar en tus caminos. Sea bendecido el nombre de Cristo Jesús. Y párate bien, y párate firme, porque vivimos en un mundo hostil y traemos un pedazo de carne, un pedazo de cuerpo que está lleno de debilidades. Por eso Pablo le dijo a Timoteo: oye, ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, permanece, guárdate en los caminos del Señor. Ten cuidado de ti, de tus debilidades. Ten cuidado de la doctrina, guárdala. Cuando tú hagas esto,
tú vas a ser salvo y todos los que te ven y todos los que te escuchen van a ser salvos. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús para siempre. ¿Qué pasó? ¿Dónde estuvo la fuga? ¿Dónde falló? ¿Dónde estuvo el descuido? La bendición, la prosperidad en muchos aspectos hace daño. Los antropólogos, los sociólogos, los educadores dijeron: se nos fue esta generación de las manos. Fue cuestión de la educación. ¿Y la iglesia? ¿Su papel? Murieron cientos y cientos y cientos, miles y miles, y casi todos estaban entre los 18 a los 30 y tantos años, y muchos tenían nombres de cristianos. Sendas antiguas, sendas de bendición. Muchacho baterista, tocaba en el templo de su papá, excelente baterista. Su papá tenía una iglesia de 500 y dijo: voy por los 1000. Y un día el muchacho le dijo: papá, quiero hablar contigo. Y el papá le dijo: mijo, vengo muy cansado. Ahí lo hacemos la semana próxima. Llegó la semana próxima y el muchacho se vuelve a acercar con su papá, baterista de la iglesia, el hijo del pastor. Papá, quiero hablar contigo, le dice. Dice: vengo tengo muchos compromisos, tengo muchas cosas que hacer, mijo. Lo hacemos más al rato. Y papá, quiero hablar contigo. Y así se fue. Y el papá posponiéndole. Se vino el campamento nuestro, marcados por el fuego. El muchacho se vino al campamento con otros muchachos. Llegó del campamento y aventaron todas las bolsas, más o menos algo así como lo hacen aquí. Voy a ventanear a los muchachos del Monte de los Olivos. Traen todas sus cosas, sus cobijas limpias, sus sleeping, sus hules, todo. Y ya cuando llegan, lo que quieren es llegar, avientan todo. Y ahí se quedan, se han echado a perder el sleeping, cobijas y muchas cosas. Algo así también el muchacho llegó y aventó a su casa todo lo que traía. Y se desapareció esa tarde. Era fin de semana. Y no llegó. Y no llegó el domingo y no tocó el domingo. Y el lunes, cuando el papá se levantó temprano, ya para el domingo en la tarde, empezó a llamarle a sus amigos a ver con quién de los amigos estaba. Y nadie de los amigos sabía dónde estaba el muchacho, dónde estaba el hijo del pastor, el baterista. Nadie sabía. Y preguntó y nada. Y al día siguiente, el lunes, se levanta el papá muy temprano y toma el periódico que le dejaban por ahí. Hay gente que tiene esa disciplina. Y fue y tomó el periódico, y en primera plana: joven muere por sobredosis. Y ya venía la explicación dónde estaba. El corazón del pastor, pum, 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 pum. Es mi hijo, dijo. Siempre andaba con su esposa para todas partes. Y va y se cambia rápido, ni se lavó, ni se bañó. Le dijo a la esposa: vengo, espérame, yo voy contigo, porque siempre anda. Dijo: no, ahí vengo, luego. Y fue y pidió reconocer, y una bolsa gris abre el zipper. Su hijo muerto por sobredosis. Pero el muchacho anduvo atrás de él queriendo platicar, y el papá tenía 500 miembros. Por cuidar la viña ajena, descuidó la propia, sendas equivocadas. El muchacho murió por sobredosis. A un amigo pastor de él le dijo: pastor, iba por 1000, pero yo preferiría tener una iglesia con 30 creyentes, pero que mi hijo estuviera con vida tocando. El trabajo, la prosperidad te hace daño y puedes dejar las sendas del Señor. Párate bien, preguntemos por ellas, revisémoslas en la Biblia, no las dejes. Lo mejor que nos ha sucedido es que Dios puso reflectores en nosotros y nos salvó y nos cambió. No sueltes los caminos de Dios, no sueltes la bendición del Señor. Pero si te prospera en lo espiritual, no dejes que eso te haga daño. No dejes que se vaya en el activismo. Si te prospera en las riquezas, no dejes que eso te haga daño. Ama a Jehová, sírvele, témele. Quieren estar de pie en estos momentos. Sea bendito el nombre de Cristo Jesús. Hallaréis descanso para vuestras almas. Hallaréis bendición para vuestras almas. Los músicos quieren venir a este lugar. ¿Cómo está tu relación con las sendas antiguas? ¿Te apartaste un poquito? ¿Te detuviste un poquito? ¿Ya volteaste para atrás y dijiste: ahí nos vimos? Dios te ama y Dios no quiere que tú sueltes las sendas antiguas.
que no traes mucho ánimo, que no tienes mucho deseo. Dile a Dios, aquí está. No quiero dejar tus caminos, no quiero dejar tu bendición. Quiero estar en ello, quiero servirte, quiero alabarte. Gracias, gracias Señor. Así como estamos en su lugar, Freddy nos va a dirigir con una alabanza y luego vamos a pasar al altar. Que estás luchando, que te has apartado un poquito a la izquierda, a la derecha, que te has detenido en las sendas antiguas, que a lo mejor te regresaste un buen trecho, pero Dios te está hablando: no dejes los caminos del Señor, no te va a ir bien. Que Dios te ha bendecido en los caminos del Señor, no te creas más que los demás. Que Dios te ha honrado con algún nombramiento, no le tengas miedo, solo ponte en los caminos del Señor. Encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Más buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vienen por añadidura, vienen como un plus, vienen como prosperidad. Gracias, Jesús. No, no, no me soltarás en la calma o en la tormenta. No, no, no me soltarás en lo alto, en lo bajo. No, no, no me soltarás.